Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente. Aquí se habla libertad de Pedro Uruchurtu. El día de hoy, frente al micrófono, José Ernesto Hernández. Y hoy vamos a estar hablando sobre dos temas importantísimos. Uno, la caída del muro de Berlín y cómo el socialismo vuelve a fracasar. Pero también vamos a hablar de los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Para eso nos va a estar acompañando el licenciado Leonardo Angulo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, especialista en Derecho y Política Internacional. Y bueno, bienvenidos nuevamente a RCR, la radio que se ve. Recuerden que en la dirección de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción general de este programa está Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles Julio Pinto. Bienvenido, licenciado. Buenas, muchas gracias, José, por invitarme a tu programa. Muy complacido de estar aquí. Sí, licenciado. Bueno, esta semana hemos tenido... Esta semana. Pero pues, estamos un poco desfasados con el tiempo. Pero esta semana fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y bueno, para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión en el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y sobre todo en los países que estamos bajo regímenes socialistas, porque vemos en Estados Unidos un gran aliado para combatirlos. Entonces, ¿qué me puede usted decir de los resultados de las primarias en Estados Unidos y los posibles resultados de estas elecciones presidenciales en 2024 aquí en Venezuela? ¿Cuál es su relación? Primero, los resultados fueron bastante sorpresivos para muchos, porque se esperaba una amplia ventaja del Partido Republicano, tanto en la Cámara de Representantes y la posibilidad de recuperar el Senado. Aún lo pueden hacer, la contienda para el Senado está bastante reñida, pero en la Cámara de Representantes no sucedió esa famosa ola roja que todos estaban esperando. Es muy probable, de hecho ya algunos medios de comunicación están dando la Cámara para el Partido Republicano, pero con una ventaja bastante ligera. Esto, sin duda alguna, es el reflejo de que el país está más polarizado de lo que se pensaba, y que aquella propuesta de campaña del presidente Joe Biden de unir el país al parecer no ha dado resultado, porque la gente evidentemente está decantada sobre a un bando y otro, y no importa, que es lo negativo de la polarización, que tan bien o mal vaya el país. O sea, la gente siempre va a votar por el lado en el que se siente ubicado, y esto hace que, bueno, la brecha entre lo que piensan unos americanos y lo que piensan otros siga siendo bastante alejada. Sigue estando el tema de la diferencia entre lo que piensa la gente en las grandes metrópolis y lo que piensa la gente en las zonas rurales. Y con respecto a nosotros en Latinoamérica, que se habla mucho del voto latino, sigue siendo bastante diferenciado lo que votan los latinos en California, en Arizona, en Texas, y lo que votan los latinos, por ejemplo, en Florida. El resultado de Florida, bueno, da una muestra de que el voto latino no es uniforme en los Estados Unidos. Sí, siento que también es como, a pesar de que es el voto latino, corresponde a múltiples países con realidades distintas y donde ven aliados de un lado o del otro diferente. ¿Y cuál cree que sean las implicaciones de estos resultados con las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales? Bueno, primero quiero decir que para Venezuela es bastante positivo, y yo celebro mucho que los representantes y el senador, primero que el senador Marco Rubio haya sido reelecto, que ha sido un aliado de la causa venezolana. También fueron reelectos los congresistas Mario Díaz Balar, la congresista María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, que han sido aliados de este proceso. Sabiendo que en Estados Unidos no existe ese principio de disciplina de voto para los congresistas, y que la diferencia entre ambos partidos va a ser mínima, yo creo que la influencia que pueden tener estos representantes, que han sido consecuentes con la causa venezolana, la pueden usar para llegar a acuerdos que sean favorables para nuestro país. Y eso es significativo. También es importante resaltar que hay venezolanos que están cada día más involucrados en el tema de la política americana en favor de nuestra causa. Bueno, quisiera reconocer a Carmen María Montiel, que lamentablemente no logró el escaño en el distrito 18 de Texas, pero hizo una gran campaña.
también hay otros venezolanos que están involucrados en ambos partidos. Entonces yo creo que va a haber, y el resultado en la Florida da a entender que el voto venezolano cada día es más importante allá porque hay una necesidad de votar por personas que sean más consecuentes con nuestra causa. La política exterior americana siempre ha sido de Estado, pero en esta oportunidad estamos viendo que hay bastantes matices entre lo que fue la administración anterior y lo que es esta administración. Entonces, una Cámara controlada por los republicanos y un Senado, digamos, más ajustado, incluso pudiendo tener la mayoría, porque todo va a depender de Georgia y Nevada, podría inclinar la balanza a favor de la causa venezolana, de la búsqueda de nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Le quería hacer una pregunta antes de Ujú. unir con otra que le tengo Ujú. también para que la pueda desarrollar. Usted mencionó el voto de los venezolanos o la población latina en la Florida. Ujú. ¿Hacia qué tendencia iban? Bueno, el resultado muestra que evidentemente fue hacia el Partido Republicano. El distrito 27 de la congresista María Elvira Salazar, que concentra bastantes venezolanos, fue una victoria bastante favorable para ella. A pesar de las elecciones anteriores fue de 51%, esta fue de 57%, es decir que hay, no solamente hay venezolanos, también están colombianos y evidentemente la comunidad cubana, pero siendo que la comunidad cubana siempre ha estado, Ujú. digamos el factor nuevo sería los venezolanos, que sobre todo los que se han hecho ciudadanos estos últimos años. Y eso muestra que evidentemente hay un apoyo de nuestra comunidad hacia los republicanos. Eh, Le quería preguntar eso es porque, para saber también cómo ve el proceso de acercamiento que hay entre la administración de Biden y que, bueno, que representa a los demócratas, Ujú. con la administración de Maduro. Hay quien gana, quien pierde, entonces esto puede estar relacionado precisamente a que los venezolanos en Estados Unidos que pueden votar lo hayan hecho por el factor contrario. Sí, bueno, uno de los senadores que ha sido crítico con esos acercamientos ha sido el senador Rubio y bueno, fue reelecto con una mayoría bastante significativa. Evidentemente, este acercamiento se da porque hay una situación geopolítica desfavorable para los Estados Unidos desde el punto de vista energético. La guerra de Rusia contra Ucrania, también los altos precios de la gasolina, que solamente, y la negativa de los países árabes en colaborar para, digamos, adoptar medidas que puedan bajar estos precios. Entonces hace que el gobierno de los Estados Unidos se vea en la necesidad de buscar otras fuentes de abastecimiento y Venezuela siempre está aquí, pues siempre es una posibilidad. Pero con un Congreso controlado por los republicanos, creo que va a ser mucho más complejo, ¿no? Este proceso de acercamiento, porque hay voces muy comprometidas con la causa venezolana. Sin embargo, también hay que ver cómo el presidente Joe Biden va a interpretar los resultados. El día de ayer había una rueda de prensa donde él celebraba los resultados, a pesar de que todo indica que va a perder la Cámara Baja, e incluso se atrevió a decir que algo que se cuestionaba mucho, que va a la reelección. Entonces también habría que ver cómo él interpreta los resultados y si va a seguir adelante con esta política de acercamiento hacia el gobierno de Venezuela. Pero sin duda alguna, un Congreso con más presencia republicana es favorable a que se pueda replantear esta política de acercamiento. También es importante resaltar que el senador Bob Menéndez, que ha sido el presidente del Comité de Política Exterior de la Cámara del Senado, ha sido bastante crítico con este proceso de acercamiento y también ha sido consecuente con la causa venezolana. Entonces, entendiendo que no va a haber una mayoría amplia de ninguno de los dos partidos, entonces va a ser como muy difícil hacer un cambio radical en lo que ha sido la política de los Estados Unidos hacia Venezuela estos años, pues porque vas a tener resistencia tanto el Partido Republicano, obviamente mayoritariamente va a ser así, pero también hay voces en el Partido Demócrata que van a seguir, que van a tener liderazgo en la Cámara y en el Senado, que también son críticos a estos acercamientos. Por ejemplo, la congresista Debbie Farr, que fue reelecta en un distrito
de Weston, de Florida, ha sido también bastante crítica, a pesar de ser demócrata, de estos acercamientos. Sí, quizás los votantes venezolanos en Estados Unidos votaron por los demócratas esperando una actitud, una política estadounidense un poco más rígida y más Ujú. firme hacia lo que es el régimen venezolano. ¿Es realmente eso posible? Porque como lo que tú me estás contando es un escenario bastante complejo porque no van a estar en una mayoría absoluta y entonces no se esperan grandes cambios. No se esperan grandes cambios, aunque, como te digo, o sea, habría que ver cómo también el gobierno va a interpretar los resultados. Va a ser un periodo bastante complejo, sobre todo si los republicanos se confirma esta mayoría en la Cámara de Representantes, porque eso va a requerir que haya mucho más consenso, muchas más reuniones, se busquen mayores acuerdos para solucionar temas de carácter interno, ¿no? Y eso te consume una buena parte del tiempo, eso hace que se prioricen los asuntos en política exterior y lamentablemente Venezuela ahorita con otros asuntos que existen no pareciera estar en esa en esos primeros ítems de la lista de orden de lo que son las prioridades en la política exterior americana, pero sí vamos a estar porque tenemos aliados allí que afortunadamente pudieron mantenerse. Claro, porque como lo mencionaste al principio, parte de los acercamientos entre la administración de Biden y la de Maduro corresponde a las crisis de los combustibles Ujú. ocasionada por la guerra en Ucrania. Exacto. Y ese problema parece no estar cerca de solucionarse. Sí, pero también tenemos que considerar que hay otros aspectos, por ejemplo, está el tema de que la oposición venezolana no pareciera estar en este momento lo más cohesionada posible, ¿no? Entonces es difícil también mantener el apoyo hacia a un liderazgo cuando no muestra tener la cohesión, el control de la oposición. Eso también es un factor importante a considerar, pues. Recordemos que la decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, encargado, interino, se da porque la Asamblea Nacional lo elige presidente Ujú. del cuerpo, pero ya para que eso ocurra se requiere que todos los factores estén de acuerdo y pareciera, por las declaraciones que uno escucha, que no es esa la realidad. Entonces es muy difícil mantener ese apoyo Claro, cuando ya... él ya no representa el liderazgo Exacto. de una posición democrática en el Exacto. país. Y muchas voces dentro de la oposición ya no lo ven como un factor importante, ni tampoco lo reconocen ya ni siquiera como un presidente interino. Sí, ayer estaba hablando con unos amigos y me dicen como que, bueno, Juan Guaidó solamente le queda el apoyo de Estados Unidos y yo, bueno, es un apoyo a medias casi que no existe porque realmente los avances y los acercamientos entre Maduro y la administración de Estados Unidos en los últimos años ha sido casi que contradictoria al hecho de seguir reconociendo a Juan Guaidó como un presidente interino. Claro, porque es que, vuelvo y te repito, o sea, hay una situación de mucho desorden entre lo que es el liderazgo aquí de la oposición. Entonces, a veces es muy difícil mantener también esa política cuando la persona no ha dado resultados. Pues. En el Partido Demócrata ha habido voces muy críticas a esta política, como la del senador Chris Murphy de Connecticut, que ha dicho que ha sido un fracaso totalmente. También es importante resaltar con respecto a lo que fueron estas elecciones que todo ese bloque de izquierdista representado por Bernie Sanders, o congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, también tuvieron buenos resultados, lograron ampliar su espacio y su nivel de influencia dentro del Partido Demócrata y eso también es negativo, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Eh, entonces, con estas voces, digamos, cada día alertando al presidente Biden de que esta política ya no funciona, también es un punto que es importante destacar, porque el presidente Biden también va a requerir del apoyo total de su propio partido para continuar Exacto. con su agenda. Y ese apoyo, creo que en este segundo término va a ser más complicado porque este sector, este bloque que lidera Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, van a querer tener mucho más protagonismo y eso va a chocar con los intereses de nosotros. Sí, lamentablemente esta dirigencia ha sido en gran parte
responsable por el perder estos aliados internacionales Ujú. y todas las fuerzas extranjeras que apoyan la libertad y la democracia en Venezuela, porque como tú lo describiste, es un total desorden y nadie sabe dónde poner la colaboración. Sí, claro, lo importante también a destacar es que van a ser los próximos 2 años van a ser de mucho trabajo desde el punto de vista de acuerdos, digamos, de crear puentes. Entonces, habría que ver también cómo va a ser el trabajo de la oposición en función de mantenerse con los que ahora van a estar dentro del liderazgo en la Cámara de Representantes, en el Senado y en el gobierno de los Estados Unidos, porque siempre las elecciones de medio término reorientan, ¿no? Al gobierno, suelen haber cambios incluso a nivel gubernamental, no a nivel de secretarios, pero sí suelen haber algunos ajustes, sobre todo cuando no se gana al menos una de las dos cámaras, pues, porque hay que satisfacer las necesidades de aquellos que no te dieron el apoyo. El Partido Republicano conquistó 8 escaños que eran del Partido Demócrata y estuvo muy cerca de ganar otros. Porque sí, si bien el resultado no fue el que se esperaba, pero también es importante destacar que el Partido Republicano avanzó en muchos aspectos. También modificó la política de candidatos, o sea, presentó más mujeres, más hispanas, más gente joven. Entonces, hay escaños donde no ganaron, pero sí ampliaron mucho más su votación, se redujo esa brecha y entonces eso es una amenaza para lo que va a ser esta reelección en los próximos 2 años de Joe Biden y tiene que haber un ajuste. Sigue habiendo grandes problemas en los Estados Unidos, sigue estando el tema de la inflación, sigue estando el tema de la crisis de vivienda, que es muy fuerte en los Estados Unidos, sigue estando el tema de la frontera, que no lo han podido solucionar. Entonces eso tiene que ahora abordarse desde otra perspectiva porque ya no vas a tener la misma representación en el poder legislativo que tenías antes. Sí, bueno, con respecto a la política venezolana Ujú, y todo el proceso de primarias que se avecina, ujú. ¿qué le convendría al liderazgo que salga victorioso de ese proceso de primarias? ¿Con quién debería aliarse? ¿Con los demócratas o con los republicanos? Bueno, es importante destacar que a pesar de lo que uno ve y lo que uno pareciera entender, el Partido Republicano y el Partido Demócrata no va a respaldar a una persona en un proceso de primarias. Eso es algo que no va a ocurrir. Ellos van a apoyar el proceso democrático, van a apoyar que se den unas elecciones libres, pero decantarse con un candidato para las primarias, eso no va a ocurrir. Pudiera ocurrir que haya algún representante que quizás apoya a una persona desde el punto de vista personal, pero desde el Ujú. punto de vista Como partidista, partidista, ¿no? no, eso no va a ocurrir. Pero una vez que ya resulte ganador Ujú, uno de estos liderazgos ujú. aquí en el proceso de primaria, ¿con quién le convendría hacer las alianzas? ¿Con los dos partidos? ¿Con uno solo? Yo creo que con los dos partidos, Entenderlo porque como un todo. exacto, entenderlo como un todo, porque fíjate, uno de los errores que se cometieron hace 2 años fue precisamente estar siempre alineados con una sola tendencia, ¿no? Y eso hizo que por lo menos cuando empezaron estas voces críticas a cuestionar esa política que se tenía hacia Venezuela, no habían puentes para poder retomar, pues poder hacerlos cambiar de opinión. Entonces, yo creo que el candidato que resulte electo de esas primarias tiene que evidentemente buscar puentes tanto con representantes y senadores del Partido Demócrata como con el Partido Republicano. Entender que la política de los Estados Unidos es de Estado y hasta ahora sigue siendo, y esperemos que así sea, ha sido en favor de las libertades y del retorno de la democracia plena a Venezuela. Porque la política estadounidense hacia Venezuela es una política bipartidista, Ujú. entiendo. Sí, ha sido bipartidista. Fíjate que la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos se dio en la administración de Obama. Y recordemos aquellos eslogan del gobierno de Obama, el eslogan del decreto ya. Ujú. Fue adoptada por el gobierno de Obama a propuesta de Marco Rubio, que era senador republicano, porque tenían la mayoría en el Senado. Eso se continuó en el gobierno de Donald Trump
Y el reconocimiento a Juan Guaidó continúa en el gobierno de Biden, que es demócrata. O sea, es una política de Estado. De hecho, yo recuerdo cuando Juan Guaidó se presentó en el discurso del Estado de la Unión, fue aplaudido y agasajado por ambos partidos, por los representantes de ambos partidos. Entonces, no debe ser muy significativo el apoyo hacia Venezuela. Lo que sí cambian son los matices, pues, es la forma como se da ese apoyo, pues. Puede ser muy, digamos, de una forma muy diplomática o de una forma mucho más fuerte, como se dio en la administración Trump, perdón, en donde hubo mucho más sanciones, o sea, fue más agresivo. Quizás esa intensidad hizo que la gente en su imaginario se casara de que esa era una política estrictamente republicana. Exacto, claro, porque muchos pensaron que la política Trump, bueno, yo creo también, eso debo confesarlo, que yo también considero que la política de Trump fue mucho más favorable para la causa de la democracia en Venezuela. Creo que fue mucho más contundente, ¿no? En esta oportunidad sigue habiendo el apoyo, pero no se van a tomar acciones que puedan perjudicar los que son sus intereses desde el punto de vista económico, sobre todo, y desde el punto de vista político, porque por más que el país esté polarizado y eso te haya ayudado, que eso creo que fue lo que le ayudó al presidente Biden en las elecciones del martes, la polarización, si estos niveles de inflación, estos problemas de viviendas, los problemas de inseguridad continúan, y todo esto es derivado de lo que acontece con el tema energético. El tema energético incide directamente entre lo que es la inflación, porque muchos dicen que es más costoso trasladar los alimentos de un lado a otro y eso hace que suban los precios. Entonces, yo no puedo continuar una política hacia Venezuela que me afecta a mí y que afecta a los ciudadanos, al estadounidense. Bueno, Leonardo, Ajá. en resumen, para antes de irnos al corte comercial, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que probablemente veamos en los próximos procesos en Estados Unidos? ¿Y cuál es la alerta que debemos tener como venezolanos en ese aliado tan importante para la democracia y la libertad como lo es los Estados Unidos de Norteamérica? Estados Unidos sigue siendo un aliado importante para la democracia y para la causa venezolana, pero nosotros tenemos que también comenzar a producir más ideas sobre todo lo que va a ser, cómo debemos construir la oposición venezolana. Nosotros no podemos esperar que los Estados Unidos nos conduzcan siempre y que digamos, nos den los lineamientos de cómo debe conducirse la oposición. Yo creo que ellos no lo hacen y la oposición espera que lo hagan. Y por eso es que no ha funcionado esto, porque ellos no lo van a hacer. Nosotros somos los que tenemos que construir esa oposición. Entonces sí, tenemos importantes aliados, pero tenemos que también entender que ellos tienen un país que conducir, que ellos tienen unos intereses, que ellos tienen unos problemas y nosotros no podemos esperar que ellos, por apoyarnos a nosotros, pongan a un lado a sus ciudadanos. Pues eso refiriéndome específicamente al tema energético. Entonces nosotros tenemos que comenzar a producir ideas, a tener una mejor organización, que no la tenemos, a presentar una posición más cohesionada y unida, que presente ideas, que presente propuestas, para que la comunidad internacional no deje de ver como nos ve ahora, como un montón de personas que están dispersas. Exacto, personas que están dispersas por todo no solamente dispersas, enfrentadas, y no solamente en Venezuela, en todo el mundo. O sea, en todas partes del mundo hay gente diciendo yo soy venezolano, yo tengo gente aquí, yo tengo gente allá, y ninguno pareciera presentar una propuesta concreta de lo que tiene que hacer la oposición. Entonces, nosotros también tenemos que hacer una gran reflexión sobre eso, entendiendo que sí vamos a tener ese aliado, pero que necesitamos presentarle ideas concretas, propuestas, para que funcione. Pues. Sí, bueno, yo creo que es un llamado de atención para todos los venezolanos y sobre todo los que están en política, porque los Estados Unidos, como lo mencionamos, es un aliado, pero el liderazgo de esta lucha por la libertad y la democracia del país la tenemos que llevar nosotros. Y bueno, a organizarnos. Exacto. Y a dar los incentivos correctos para que esos aliados vuelvan a estar al frente de la batalla con nosotros. Siempre lo han estado. Lo que pasa es que cuando tú no presentas una propuesta, entonces no te puedes casar con una. Exacto, porque yo no puedo apoyar a una persona que no tiene nada, que no ofrece nada. O sea, tienes que ofrecerle una propuesta para que ellos digan, sí, yo me
apoyo esto, estoy con esto y respaldo esto, pero si solamente son personas hablando, incluso hasta a veces no diciendo la verdad. Entiendo. Y eso es importante también. La transparencia también es Sí, importante en cuanto a la oposición. Hay muchas denuncias sobre corrupción, el manejo de la ayuda humanitaria. No sé si son ciertas o no, pero sí, Son ellos los que tienen que rendir las pero sí lesiona ese apoyo y la porque credibilidad de ese liderazgo. se prenden las alertas y entonces disminuye pues ese apoyo hacia Venezuela porque no se ve transparencia en el manejo de esa ayuda que hemos recibido. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti. Bienvenido siempre acá al espacio de Aquí se habla libertad por RCR. Y bueno, vamos a una pausa para comerciales y regresamos. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Muy buenos días, estamos de vuelta con Aquí se habla libertad de Pedro Urruchurtu, quien le habla frente al micrófono José Ernesto Hernández, y ahorita vamos a hablar sobre la caída del muro de Berlín y cómo el socialismo vuelve a fracasar.
Para esta oportunidad nos va a acompañar el profesor Antonio Canova. Él es profesor de Derecho en la UCAP, también es director general de un Estado de Derecho y es miembro de la Fundación para la Educación Económica acá en Venezuela, y también es un gran amigo que estimo muchísimo y estoy muy agradecido de tenerlo acá en el programa. Bienvenido, profesor. Esto. Qué gusto saludarte y estar aquí con todos hablando sobre esto, ¿ah? Un momento para recordar la caída. No es una caída, lo derrumbaron. Sí, el Lo muro no se derrumbaron cayó, las lo personas tumbaron. del muro de Berlín. Así que encantado de estar aquí y bueno, puede conversar un ratito, ¿ah? Sí, profesor. Bueno, vamos a decirle a quienes nos escuchan qué pasó en Berlín en 1989, profesor. Bueno, yo nunca, fíjate, yo voy básicamente a recomendarle a los que nos escuchan tres cosas. La primera es que aprovechen esta era maravillosa de información y entren en YouTube y busquen los momentos de la caída del muro, de la destrucción del que es lo mismo que la reunificación, que la unión de una misma nación, de una misma gente, de familias que habían sido separadas por estos dos sistemas que se impusieron a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, el comunista, el alemán oriental, y el de libertades, el capitalista en la Alemania occidental. Vean esos videos y vean a la gente, vean la felicidad, vean la alegría, vean la emoción, escuchen todo ese proceso que realmente es emocionante, enternecedor, llena bueno, de esas emociones que se estaban viviendo ahí. Entonces, eso es lo primero que yo les recomiendo. Y cuando lo vean, que hay cantidad de documentales, de videos, de entrevistas, eh, cuando lo vean, ustedes van a ver la importancia del momento y seguramente que además venezolanos nosotros vamos a entender esa emoción. E incluso seguramente, como me pasa a mí, les pasará a muchos de ustedes que van a soñar con algún momento así en el futuro próximo para Venezuela. Un momento de reencuentro, un momento de alegría. Entonces esa es la primera reflexión que yo quería dejarles. Vean lo que ocurrió, que lo van a disfrutar muchísimo, lo van a sentir. Cuando uno ve ese tipo de cosas se emociona y se anima. De hecho, por eso es que esta semana he estado de lo más optimista con lo que viene para Venezuela. Entonces, ¿qué ocurrió? Es eso. Esa es la segunda idea que yo quería transmitir. Mire, no hay nada como ser libre. Ser libre significa que lo que ocurra en tu vida depende de ti, de lo que tú hagas, de lo que tú decidas, de tus errores, pero también de tus éxitos. Y tener ese control sobre la vida de uno, poder construir un proyecto de vida propio, tener la libertad para hacerlo, no sentirse agobiado, oprimido, no sentirse peón, sino más bien actor de la propia vida. Es algo demasiado lindo, emotivo, emocionante y es algo propio de todos los humanos. Todos somos especiales, todos tenemos nuestras propias intereses, objetivos, nuestro propio sentido en la vida y recuperar la libertad es algo que bueno, que es inevitable, porque todos nos movemos hacia lograr ese objetivo, que es el ser libre. Entonces, allí hay otra idea sobre la cual todos debemos reflexionar. Y la tercera cosa que quería comentarle
muy brevemente sobre esta semana de celebración, es que miren, si se hace una encuesta 2, 3, 5 días antes, un mes antes de que eso ocurriera en Alemania, muy poca gente pensaría, diría, hubiese podido predecir que eso estaba tan inminente. La incertidumbre es inevitable, las cosas más grandes ocurren sin que uno pueda imaginarlo, por lo que la caída del muro de Berlín también es especial para sociedades como la venezolana, es un motivo de esperanza, ¿no? De esperanza en que eso va a ocurrir inevitablemente y puede ocurrir en cualquier momento. Así que lo que hay que hacer es seguir trabajando en ese sentido y en lo personal y en las actividades que uno hace, mantener esa chispa allí, encendida y esa idea vigente de que la libertad nos va a llegar con el trabajo mancomunado, con el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Es la experiencia que surge de este evento histórico que cambió el mundo y sin duda nos lleva hacia esa libertad más perdurable, más perfecta y más beneficiosa para todos, que hacia donde se dirige la humanidad. Y es el camino que ya venimos transitando y hacia donde, sin duda, con los años y con la experiencia y con las evidencias, va a ocurrir en todos lados y eh, en el futuro, sin duda, de la humanidad. Es así, profesor. No importa lo alto, lo fuerte y lo oscuro que sean los muros, siempre los vamos a derribar porque la libertad siempre va a prevalecer. Eso es algo que nosotros estamos convencidos muy profundamente y sí, sin duda esta fecha para los que amamos y defendemos la libertad es muy inspiradora y nos hace contemplar el hecho de que nosotros podemos convertirnos en Latinoamérica en el gran milagro venezolano. Y estoy seguro que No, lo vamos a, yo no tengo duda, yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser así. de que lo vamos a Nosotros los lograr. venezolanos estamos, uff, claro, y venimos del futuro. Sí, Cuando hablamos con otros compañeros, amigos latinoamericanos, incluso de otras sociedades, nosotros ya hemos adquirido, bueno, a los golpes, dolorosamente, pero una experiencia que es ese sentimiento de opresión y vemos todo esa ilusión y esa fuerza que es interna de obtener, de conseguir la libertad. Así que hacia allá vamos, yo no tengo ninguna duda y eso es lo que me motiva, lo que me hace estar día y noche trabajando, dedicado a eso, a esparcir, a difundir y a convencer a la gente de las ideas de libertad y de, la, de lo que significa ser libre. sí, estamos en el mejor momento, aunque parezca incoherente, pero estamos en el mejor momento para hablar de libertad y para promover el pensamiento y las ideas de la libertad. Porque gozamos de esa experiencia que usted está mencionando, profesor, la experiencia del fracaso del socialismo. Y hoy tenemos, bueno, ayer se cumplían 33 años de la caída del muro de Berlín, que es uno de los eventos contemporáneos más importantes que demuestran que cuando estos dos sistemas se oponen, la libertad y el capitalismo siempre prevalece, porque el socialismo está destinado a fracasar para los ciudadanos de cualquier país donde se aplique, para su calidad de vida, para su dignidad humana, porque en una conversación que tuvimos el día de ayer con birras y amigos, llegamos a la conclusión de que el sistema no fracasa para la gente mala, para los tiranos. Para los tiranos es un sistema excelente y por eso siempre las peores personas las verán defendiendo el socialismo.
Pero para los ciudadanos, Mira, para el aquí, que quiere trabajar por su familia, echar adelante, hacer crecer el país, generar valor, esto es un sistema de hambre y de muerte. así es, así es. No, no, bueno, yo aprovecho ya que estoy recomendando cosas, sigo recomendando. Si no conocen la obra del profesor, que estamos también cumpliendo un año de su muerte, Antonio Escotado, yo se la recomiendo. Sigan, busquen, tiene mucho material además audiovisual. Antonio Escotado en sus últimos años se dedicó a dar entrevistas, a conversar, a explicar, un estudioso, de hecho en sus orígenes compartía las ideas comunistas y fue dándose cuenta de qué era lo que estaba atrás de todo eso y cómo terminaba esas ideas desvirtuándose a intentar aplicarse. Y él decía que el socialismo, el comunismo está basado en la envidia, está basado en sentimientos que no son sentimientos enaltecedores. Y además allí hay, bueno, la mentira y la propaganda para justamente engañar, confundir. Por eso es que es la opresión lo que está allí. Y los que optan por esos sistemas, al enterarse, al verlo, al trabajarlo y en especial al vivirlo, si eres decente, no encajas. Así que esta semana es para reflexionar sobre eso, sobre el valor de la libertad y sobre los antivalores de ese colectivismo primitivo, envidioso, que es lo que lleva, lo que en definitiva termina siendo la marca definitoria de cualquier otro sistema que niegue la libertad de la gente. Y es que tiene sentido, porque nadie puede imponerse sobre los demás. Y un sistema de libertad supone un sistema donde cada quien decide lo que le conviene para sí y llega con otros a acuerdos voluntarios, a acuerdos libres, acuerdos soberanos, con lo que no hay imposición, no hay coacción, no hay obligación de unos, no hay imposición de unos sobre otros, hay verdadera igualdad, igualdad. Entonces, esos son los valores que terminan imponiéndose. Y fíjate, en ese evento de Birras Ideas, donde se reunieron más de 30 jóvenes, algunos amigos, otros se hicieron amigos a raíz de esa conversación, ese evento de Se Dice Libertad. A mí me salió, yo quedé ahí muy contento. Y fíjate como lo que más se repetía es que la razón por la que fracasa el socialismo es porque es impuesto, porque ataca al individuo, lo disminuye, porque unos terminan sometiendo a otros y eso no es natural, eso no es normal, eso es violencia y por la fuerza no hay nada que sea perdurable. Entonces, tenemos que buscar, y los venezolanos ya lo sabemos, una sociedad donde no haya alguien que esté por encima del otro, donde sea el mérito el que prive, donde sean los tratos, los acuerdos, los contratos, donde sea la búsqueda de cada uno de su felicidad y para eso hay que unirse a otros, pero unirse voluntariamente con otros. Y cuando las relaciones se dan así, surge ese orden que es espontáneo, que es natural, que es lo que nos permite, nada, seguir adelante y seguir creciendo en la medida en que lo intentamos y seguir aprendiendo de los errores y seguir construyendo desde el éxito. Así que esa es la reflexión que yo quiero dejar. Sí, profesor. Eh, la Profesor, naturaleza humana va en ese sentido. es así, y lo escuchamos mucho ayer. Lo que quería comentar para quienes nos escuchan que probablemente no estén familiarizados con el tema de la caída del muro de Berlín, voy a tratar de hacer una explicación bastante caricaturesca. Entonces, me disculpan si hay algunas imprecisiones, pero para que entiendan más o menos la idea. Hace 33 años Alemania estaba dividida en dos bloques.
uno se hacía llamar la República Democrática Alemana, y de democrática solo tenía el nombre, que ahí era donde estaba un factor soviético bastante importante, donde se vivía bajo el comunismo y el socialismo, y la otra era la República Federal Alemana, donde imperaba la libertad, el orden, la justicia y el libre mercado. Al tener estos dos modelos, evidentemente en el sector soviético, donde se vivía en el comunismo y en el socialismo, y había un aparato estatal bastante rígido, donde dominaba cada aspecto de la vida de los individuos, la gente empezó a cruzar hacia la Alemania, la República Federal Alemana, que era donde se vivía en libertad, porque ahí había más trabajo, donde ahí tú podías hacer lo que querías hacer, donde tú te podías desarrollar como ser humano a tu total disposición. Evidentemente al régimen socialista no le gustó esto, entonces ¿qué hizo? Construyó un muro y ordenó matar, encarcelar y perseguir a cualquier persona de la República Democrática Alemana, la República Comunista, que cruzase hacia la Alemania libre. Esto duró durante muchísimo tiempo, muchísimas personas murieron, hasta que hace 33 años la ciudadanía, el pueblo alemán y el propio sistema socialista colapsa y los ciudadanos pueden derrumbar el muro. Se unen familias que se habían separado hace hace muchísimos años y ahora y avanzaron en la construcción de lo que es Alemania ahora. La diferencia entre una Alemania y la otra era abismal en cuanto a desarrollo y generación de riqueza. Y yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que dividimos la ciudad de Caracas el día de hoy. Y no vamos a decir que la Caracas comunista va a ser el oeste de Caracas. No, vamos a invertir los papeles. La Alemania comunista va a ser el este de Caracas. Vamos a hacer un muro ahí en toda Plaza Venezuela. Y vamos a agarrar el oeste de Caracas y vamos a implementar el libre mercado, libertad de expresión, libre empresa, todas las libertades. Y en el lado del este de Caracas vamos a aplicar un sistema de controles socialista, estatista, que evidentemente va a ser bastante corrupto. Y yo les aseguro que en un par de años los ciudadanos del oeste de Caracas van a ser por mucho, mucho más ricos que los habitantes del este de Caracas. Los grandes conjuntos residenciales, los grandes centros comerciales del este de Caracas se van a convertir en cementerios. Y ustedes van a ver el florecimiento y la generación de nueva riqueza y mayor abundancia en el oeste de Caracas. Esto es lo que pasa cuando tú pones estos dos sistemas a competir. Uno es eficiente porque se basa en el libre albedrío, en la toma de decisiones libres, en la cooperación entre individuos para alcanzar un fin, y la libertad siempre genera desarrollo. Si no, búsquenlo en los índices de libertad económica y libertad política en el mundo y verán que los que están de primero en la lista son los países más ricos, donde hay mayor calidad de vida, donde hay mayor garantía a los derechos humanos. Y los últimos de la lista son estos sistemas que son socialistas, que son totalitarios, donde no hay libertad de expresión, donde hay tortura, donde hay cárcel política y que están en pobreza extrema. Yo les dejo ese ejercicio de imaginación y creo que cuando escuchemos a nuestros políticos o tomemos las decisiones o veamos hacia dónde van nuestros gobiernos, vamos a tener mayor claridad de a cuál de las Alemanias nos hubiese gustado estar, de la República Democrática Alemana, que era la comunista, o la República Federal Alemana. Mira, José Ernesto, tú sabes que uno podría hablar de la democracia de los pies. De hecho, es bastante común hacer esa alusión, que es que hacia dónde se dirigen las personas cuando tienen la posibilidad de irse de una ciudad o de un sector o de un país a otro. Y entonces uno con esos flujos migratorios puede tener una idea de que si muchas personas se están yendo hacia unos determinados lugares o están saliendo de unos lugares, bueno, es lo que algo bueno está pasando en aquello o está malo ocurriendo en esto. Y justamente lo que pasó en toda Alemania, pero en definitiva en todos los países que estuvieron sometidos
al comunismo con la Unión Soviética y todavía ahora lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, es que la gente deja arriesgando su vida incluso, como lo hicieron tantos alemanes que intentaron escapar de la Alemania comunista, buscaban su libertad, arriesgando su vida. Bueno, qué mejor historia que la que nosotros, los venezolanos, que más de Estamos 7 viviendo. millones de compatriotas han ido huyendo, ¿Por qué, por incluso qué, por qué poniendo en huyen? riesgo su vida. Esa es la pregunta. Y allí Y ahí hay tienes la respuesta. explicaciones, pues, no, los venezolanos la tenemos. Sí. Hay explicaciones que se pueden hacer desde todos los ángulos, desde el ámbito económico, desde el ángulo político, desde el jurídico, pero hay una que se puede hacer desde el ámbito personal, humano, y es que la gente está dispuesta a lo que sea por buscar su libertad. Y si la gente confía en sí mismo, sabe que en libertad le va a ir mejor. Entonces, esa es la razón de por qué por allá en los años 60 se levantó el muro, se estableció la cortina de hierro en toda, no solamente en Berlín, sino en toda la frontera entre las dos Alemanias y básicamente entre todo el bloque comunista y los países libres, y por qué tantas personas, cientos de miles, millones, se fueron de un lugar hacia otro buscando justamente libertad. Ya que estoy recomendándoles cosas, ayer, aprovechando la Semana de la Libertad, que siempre lleva adelante, se dice libertad, ayer me voy a buscarlo en YouTube, hicieron una entrevista a un profesor que es comunicador social, dedicado a los deportes, Holger Tinrek. Él está ahorita en Perú, entiendo, y él contó su historia personal, porque él intentó cruzar la cortina de hierro, no específicamente en Berlín, era Checoslovaquia, y lo tuvieron preso, detenido como preso político, aunque al final lo calificaron de criminal por más de 2 años. Y entonces es su historia personal de por qué motivo él quería a los 20 años salir del comunismo, de la Alemania comunista oriental, y cómo arriesgó su vida y cómo terminó logrando finalmente la libertad, y lo que significó para él y para toda su familia esta, esta desintegración del comunismo en Alemania. Véanla, está en YouTube y lo van es breve, es corta, pero lo van a disfrutar, y vamos a aprender a través de de esas experiencias personales con las cuales nosotros venezolanos nos vamos a identificar rápidamente, y lo que yo espero es que nos lleve a idear, a imaginar, a pensar, a vivir que ese momento de libertad viene, porque es inevitable, viene. Sí, y bueno, recuerden que, como lo dijo el profesor al principio, el muro no cayó, el muro lo derribamos, y ese muro socialista opresor que tenemos los venezolanos debemos de derrumbarlo, y entendiendo que merecemos y nacimos para vivir en libertad. Y bueno, nada, agradecido profesor porque nos acompañó en esta mañana. Oh, encantado, encantado. Hay que tumbar ese muro de nuestras cabezas. Exacto, De ahí es que hay que sacarlo de inicio. y para eso Y ya tenemos después la que, cosa va a ser. para eso necesitamos a la educación, ¿no, profesor? Bueno, Usted que en le eso encanta la estamos. educación libre. Educación libre, es que esa es la mejor manera. Imagínate, un gobierno que tenga control de la cabeza de los niños ya los destruyó. Así que libertad educativa para todo el mundo. Así es, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Ya hablamos de lo que Gracias. fue el muro de Berlín y por qué el socialismo fracasa. Yo creo que los venezolanos tenemos la amarga experiencia y la suficiente para saber por qué fracasa, pero si a lo mejor usted se distrajo por las luces de Navidad que están en toda Caracas, le recomiendo recordar los años del 2015, 2016, y ahí usted va a entender por qué el socialismo fracasa. También le recomiendo que busque en su en su árbol genealógico y identifique cuáles de sus familiares continúan en el país, cuáles están fuera, por qué razones están fuera y qué necesitan para regresar.
Yo creo que cuando uno conecta con esas cosas como la familia y tu bolsillo, uno se da cuenta lo destructivo que son estos sistemas. Bueno, profesor Canova, lo estimo mucho y muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima El placer es oportunidad. mío. Esto ha sido todo por hoy en Aquí se habla libertad. Nos despedimos hasta una próxima emisión. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.